Bienvenidos de nuevo a esta sesión del simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Tengo el gusto de presentar a Bahira Abdulatif Baghdadi, que lleva instalada en España desde el año 1995 y, como ustedes verán, habla perfectamente en castellano. Ha sido profesora en la Universidad de Bagdad y, bueno, hemos tenido la fortuna de compartir despacho en la Universidad Autónoma de Madrid durante los últimos años. Tengo que decir que ninguno de los dos formamos ya parte de esta universidad porque, entre otras cosas, no sé si conocen la triste condición de los profesores asociados. Los dos lo éramos y al final pues hemos terminado dejando esa plaza. Pero Bahira se gana muy bien la vida, como es una reconocida intérprete y traductora del árabe, y además también escritora. Ha publicado en árabe una colección de cuentos que se llama Reflexiones budistas en el andén de la muerte. Tiene un libro inédito de poesía que se llama Antes de la locura, y como traductora fue Premio Nacional de Traducción en Irak por su traducción de La Arboleda Perdida de Rafael Alberti, y ha traducido también otros libros de autores españoles. Destaco, entre otros, El espíritu de la modernidad de José Antonio, del gran historiador español José Antonio Maraval. Velázquez y el espíritu de la modernidad, perdón. Y luego ha colaborado en multitud de escritos, de libros misceláneos o antológicos. En concreto hay uno que participó en nuestra editorial que se llama Irak bajo ocupación, destrucción de la identidad y la memoria, en la que participó con una... es lo que tiene la pastelería árabe, que luego se suele atragantar. Bien, un artículo que se llama Las mujeres de Irak y el sistema tribal bajo la ocupación. Y ha publicado otros libros en colaboración, como por ejemplo el titulado Lapidación, publicado por la editorial Olivum. Bueno, y sin más, creo que es suficiente como presentación. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Ante todo, quisiera agradecerles a todos ustedes el hecho de estar aquí esta mañana y, por supuesto, agradecerle a Robert la amable invitación. Es la primera vez que participo en los actos de la Sociedad Española de Estudios Árabes y es un honor para mí. También quería felicitarle a Inmaculada y a Fernando por el premio, que les he dicho que en realidad merecen varios premios, no solamente un premio, por toda la magnífica labor que hacen desde hace muchos años. Voy a intentar hablar sobre el tema de las mujeres. Primero hay que deconstruir un poco el título. Hablo de feminismo árabe o feminismo y literatura femenina árabe. Como ha hablado la profesora Clara Tomás, un poco sobre la literatura, entonces intentaré, profesora Clara. Entonces voy a intentar centrarme más bien en el tema del feminismo árabe, ya que desde aquí, yo que llevo casi 20 años aquí, siempre me ha chocado el hecho de tener tanto estereotipo, tanta imagen preelaborada de antemano de las mujeres árabes, bien a nivel de la vida en general o bien a nivel de medios de comunicación. Y yo ya he dado más de 200 charlas y conferencias intentando romper con esos moldes prefabricados, ¿no?, sobre el tema de las mujeres árabes. Por supuesto, también hay que distinguir entre mujeres árabes y mujeres musulmanas, porque muchas veces se mete todo en un mismo saco y no es igual. Tal como no se puede hablar de mujeres y cristianas así en general, tampoco se puede hablar de mujeres musulmanas en general o de mujeres árabes en general, sino hay que situar cada colectivo de mujeres en el contexto histórico, social, económico, político para poder hablar con cierta objetividad.
Lo que pasa es que desde aquí normalmente se habla del arquetipo o un estereotipo que es mujeres musulmanas. Yo siempre digo, ¿acaso alguien se atreve a decir mujeres cristianas? Una mujer cristiana americana igual que una mujer cristiana árabe o africana, pues no, lo mismo con las musulmanas. Hay tanta diferencia, hay toda una gama de situaciones que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, yo voy a intentar hablar, me centro más bien en las mujeres árabes, no mujeres musulmanas. Mujeres árabes desde Marruecos a Irak, porque esa es la cultura árabe, estamos hablando de cultura árabe y no voy a hablar de todas las mujeres musulmanas. La imagen que normalmente se representa, y no sé por qué cuando se habla de mujer musulmana también se resume como en la mujer árabe. Una mujer árabe puede ser cristiana, puede ser sabea, puede ser drusa, puede ser... Hay muchas opciones, pero al final esa también forma parte de la falta de información, de la falta de cultura. Entonces, una mujer musulmana es una mujer árabe, es una mujer sumisa, como llegando a la conclusión rápidamente. El hecho de hablar sobre movimientos, por ejemplo, feministas en el mundo árabe, quiero decir que el feminismo en el mundo árabe empezó como un movimiento laico, como en todo el mundo. Todo lo contrario de lo que se ve hoy día, por ejemplo, en las pantallas, en los medios de información. El movimiento empezó más bien desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a través de unas mujeres bien en Egipto, primero en Irak, Huda Sha'rawi en Egipto y en Irak, luego en Siria, Líbano, en esta zona, más bien de Oriente Medio. Y todas fueron pioneras en el sentido de tener un contacto con el mundo, venían de una situación bastante privilegiada de la sociedad porque sabían leer, escribir, eran cultas. Entonces, estas fueron las primeras en rebelarse contra las pautas sociales tan conservadoras. No se hablaba en aquel entonces de religión, nunca, porque en realidad lo que oprimía a las mujeres en el mundo árabe, y esto siempre yo lo repito, no es el Islam, sino las varias causas, entre ellas las pautas sociales, el marco económico-político es fundamental. Eso es lo que yo siempre subrayo, porque muchas veces desde Occidente, y más que nada desde los años 80 del siglo pasado, empezamos a escuchar el tema del Islam. Y yo siempre me pregunto, digo, pero si el Islam existía antes, no acaba de nacer ahora, lleva más de 1400 años. Entonces, ¿por qué ahora? Y si las primeras mujeres esas que se rebelaban a principios del siglo XX eran laicas y nadie se metía con ellas. Es decir, lo que sí ellas denunciaban el hecho de no tener participación en la sociedad, pero más bien por pautas sociales, como hemos dicho. Pero eso no impidió en que a principios del siglo pasado había revistas para mujeres. En Irak, por ejemplo, en 1923 había una revista que se llamaba Leila y hablaba solo sobre temas de mujeres. Y hablo de Irak más que nada porque yo lo he estudiado más que nada y porque soy iraquí, entonces vengo de una sociedad y puedo hablar, dar un testimonio. Hasta los años 50, por ejemplo, había más de 40 asociaciones de mujeres. Estoy hablando del siglo pasado, de mujeres. Hablo de las primeras mujeres que salieron en becas, fueron a Estados Unidos para estudiar en 1928, como una decisión del gobierno iraquí de mandar a las chicas para estudiar fuera. Y entre ellas, la abuela de mi amiga, mi mejor amiga, que fue en aquel entonces para estudiar psicología del niño. Hablo de mujeres que llegaron incluso de una delegación que fue a Naciones Unidas para firmar la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos. En su momento fue la delegación iraquí formada por 4 personas, 2 de ellas fueron mujeres y quien firmó fue una mujer.
Hablo de 1948. Entonces, no es como lo que se piensa. Muchas veces se parte desde hoy como si hubiera nacido el mundo hoy, y no es así. Hay que tener un poco también de memoria. En los años 50, en 1958, fue la primera ministra en la zona que se llama doctora Nazih Delemi, iraquí, que fue médico, progresista, de izquierdas, llegó a ser ministra por primera vez en la zona, en 1958. Y así podemos seguir rastreando. En 1970 y pico, con la nacionalización del petróleo en Irak, ya hubo fortuna y riqueza, empezaron muchas organizaciones de mujeres a activarse por los derechos de las mujeres. De hecho, hubo programas de discriminación positiva permitiéndole a las mujeres una labor, trabajar con horario flexible para conciliar vida laboral con vida familiar. Eso en los años 70 del siglo pasado. También las mujeres en su momento empezaron a tener sus guarderías en el trabajo, transporte gratis, muchas cosas. Lo que marcó un antes y un después tal vez con la República en 1958, cuando se derrocó la monarquía y se instauró la República en Irak. El Código de la Familia constituyó un antes y un después, porque ahí sí se habló de igualdad entre mujeres y hombres, se habló de incluso prohibir la poligamia, se habló de muchas cosas, y todo en un marco laico. De hecho, la Constitución, por ejemplo, se hizo recogiendo del Islam las mejores interpretaciones. Se sabe que hay 4 interpretaciones según las escuelas, ¿no? El Hanbali, Shafi'i, Hanafi, Maliki. El Hanafi es la escuela, digamos, más flexible a la hora de interpretar los textos coránicos junto con el Shafi'i, mientras que el Hanbali, que se aplica en Arabia Saudí, se nota, ¿no?, que es más una lectura más estricta. Entonces, en su momento, los juristas, los legisladores, eligieron las mejores interpretaciones del Corán a favor de la mujer, y fue todo plasmado en la Constitución del 58. Y no fue de extrañar que en el año 2003, cuando se ocupó, o las fuerzas de Estados Unidos ocuparon Irak, lo primero que se dictó fue la eliminación de aquel código de familia. Eso fue lo primero, a los pocos días, y luego volveré a hablar sobre este tema cuando hablo de cuáles son los problemas de las mujeres árabes. Volviendo al tema de las mujeres árabes, esa realidad, es decir, el feminismo árabe tuvo su auge en los años 60, bien en Irak, en Egipto, en Siria, en Líbano, y más que nada también por el contexto internacional, mundial. Se sabe que, primero, porque las mujeres participaron en el proceso de independencia, hubo luchadoras, bien en Palestina, bien en Argelia. Entonces las mujeres empezaron a ser visibles en la sociedad. Y luego por todo el contexto, con la revolución de los alumnos del 68, con el ambiente en general en el mundo, dio lugar a que las mujeres feministas, laicas árabes, se vieron más claramente en la sociedad. Y en ese momento también podemos hablar de las mejores muestras de literatura árabe de mujeres de los años 60, y no fue por casualidad. Aunque hubo mujeres destacadas desde los años 50 o 40 incluso, como Nazik el-Malaika en Irak, la poetisa, la académica, la crítica, que hizo una revolución en la poesía árabe. De hecho, ella fue pionera en eso, en romper los moldes de la poesía, los metros antiguos y clásicos del poema árabe. Todo eso sí había, pero en los años 60 se acentuó mucho la presencia más que nada literaria, social de las mujeres. Y podemos hablar también de los primeros aires, digamos, de libertad social
de las mujeres árabes con escrituras como de Ghada Samman, las escrituras de Nawal Saadawi, mujeres valientes, y nadie hablaba, ojo, hasta aquel entonces de Islam ni de religión. Se hablaba de la cultura del aib. La cultura del aib, es decir, que no se debe hacer. El aib es decir, es un término social que se dice mucho en Oriente, en la zona del mundo árabe. Se dice, todo te dicen aib, es decir, no se debe hacer culturalmente, socialmente. Pero nadie hablaba del haram. El concepto del haram más bien el haram, es decir, prohibido según la religión, más bien surgió a partir de los años 80, más que nada, y a mí me gustaría marcar esta fecha, digo, a raíz de la revolución jomeinista en la zona y luego toda la radicalización, dos versiones de Islam, una versión chií versus una versión de Arabia Saudí o wahhabita, dos versiones más bien radicales, y se empezó a hablar del haram, el haram lo prohibido según la religión, pero antes siempre se hablaba de la cultura del aib. Todo te dicen, no hagas eso porque socialmente no está bien visto. Y esas mujeres, digo, empezaron a romper ese tabú a través de sus escritos. Que yo distingo esas dos tendencias porque en realidad son dos modelos. El de Ghada Samman, que profesora Clara hizo alusión a ella, ¿no? O casi sobre la marcha, sí. Ella más bien empapada, porque ella vivió también en París durante unos años, entonces empapada con los valores de la revolución de jóvenes, y yo creo que ella fue atrevida en el hecho de romper esas barreras sociales del aib, de la cultura del aib. Pero a mí me gustaría también destacar el ejemplo de Nawal Saadawi, médico. Sus obras están traducidas al español, y esta realidad también ha chocado la sociedad árabe con sus escritos, porque empezó a hablar con un tono diferente, un tono rebelde, un tono que rompe tabúes desde una postura ideológica de izquierdas, y al final también ella sufrió cárceles y persecuciones y todo. Pero eso como sacó el tema de las mujeres al debate social, y esto fue más bien a partir de los años 60-70, llegando hasta los 80, hasta nuestros días. Podemos decir también que las mujeres en toda aquella época, hasta los años 80, hemos dicho el marco era laico. Nadie hablaba ni de hijab, y que a propósito lo del hijab a mí me tiene frita, porque desde aquí se habla mucho del hijab y no es el debate ahí, no es el hijab. Este es más bien es un problema, un tema que se entabló aquí, pero no es lo que se debate ahí. Desde Occidente se ha acentuado mucho el tema, se ha hablado muchísimo sobre el hijab, mientras que hay un montón de motivos para el hijab. Uno de ellos es la religión, tal como dice una profesora, Khadija Safwat, de Sudán. Es una investigadora, dedicó más de 7 años de su vida rastreando el fenómeno del hijab. El hijab, primero, es una opción. Las mujeres, nadie puede obligar. Si queremos partir de la máxima del Islam, no cabe coacción en el Islam. Y luego hay un montón de tipos, 15 tipos de hijab. Uno de ellos es porque es la vestimenta de las musulmanes, pero puede ser por pobreza, puede ser por el hecho de ir del pueblo a la ciudad, puede ser por el hecho de ir a trabajar a un país extranjero o árabe, por ejemplo Arabia Saudí. Entonces, esto no es el tema. En el mundo árabe, como hemos dicho, hay musulmanas que llevan el hijab, otras no llevan. Este no es el debate. El debate ahí es cuáles son nuestros derechos, nuestra participación en la sociedad, cuáles son nuestras oportunidades para la toma de decisión. Muchas cosas, muchos temas mucho más urgentes que el tema del hijab. Eso lo hago para dejarlo de lado. Entonces digo que esas mujeres en los años 70
era todo un marco laico. Hablaban más bien de partidos políticos, de su participación. Hasta los años 80 podemos hablar de ese marco. Cuando empezó el Islam político a aparecer, se dice normalmente que las religiones en general son poco amigas de las mujeres, se dice. Y hasta cierto punto es verdad. Pero si queremos ser justos, y eso también yo lo recalco siempre, el Islam en este sentido es, si comparamos las tres religiones monoteístas, es el menos opresor en ese sentido con el tema de las mujeres, dándole derecho a divorcio, dándole derecho a tener sus propiedades, sus bienes, la herencia que antes no heredaban las mujeres. Incluso en el Corán, el discurso masculino, el discurso femenino, algo que es muy avanzado en aquel entonces, se habla una vez con discurso masculino, es decir, el mismo mensaje se dirige en masculino y femenino para decir que son iguales y muchas cosas. Pero al final el Islam político ha secuestrado muchas cosas, y entre ellas todo lo relacionado al tema de las mujeres. Y desde Occidente se ha captado el mensaje rapidísimo para decir ahora todos los males salen del Islam, todas las cosas. Y muchas veces yo, por ejemplo, a mí me invitan a charlas y ponen Occidente Islam y el tema de las mujeres, y digo, señores, así no se puede mezclar churras con merinas. Si hablamos de Occidente, estamos hablando de un contexto geopolítico, tenemos que hablar sobre otro contexto geopolítico. O si hablamos de Islam, vamos a hablar de cristianismo, de judaísmo, de otras religiones no monoteístas. Pero no podemos hacer eso, es injusto. Y luego el tema de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en Occidente, que es la referencia por excelencia, ¿no? Tampoco vino de la mano de la Iglesia. Entonces, ¿por qué se espera que el tema de los derechos de las mujeres musulmanas tiene que venir de la mano de la mezquita? Yo quiero, siempre digo, más que nada, despertar cierta inquietud para examinar esas ideas que recibimos, ¿no? Desde bien la sociedad, los medios de comunicación. Entonces, vuelvo a decir que a partir de los años 80, con el tema del Islam político y la revolución jomainista, empezamos a ver una versión del Islam radical en ese sentido, que se nutre de la otra versión suní del Islam radical también. Poco a poco, y eso no fue por casualidad, sino más bien también nos lleva a otro escenario mundial, internacional, con la caída del muro de Berlín, con el tema del que ya se ha acabado el peligro rojo, con los planteamientos de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones. Hay muchas cosas que han pasado en el mundo, pero muchas veces desde los medios de información se reduce el tema al velo, a una mujer sumisa, Islam. No es así. Efectivamente, han surgido y han procreado a raíz del tema de Afganistán y todo lo que ha ocurrido en los años 80, después de la invasión soviética ahí, y luego la intervención americana, Entonces, todo eso ha llevado a la zona a un momento de radicalización. Y esa radicalización quien la pagó y sufrió en su propia carne fueron las mujeres. Luego os voy a enseñar unas cuantas fotos para ver cómo eran las mujeres en general en los años 60, 70, incluso 50 del siglo pasado y cómo están ahora. Lo que se ve muchas veces en las pantallas es la superficie del escenario.
pero eso es lo que queda en las pupilas, ¿no?, de los espectadores. Entonces podemos hablar de por qué ese deterioro en la situación de las mujeres, porque en realidad mientras el mundo va avanzando, el feminismo árabe, en vez de avanzar con el mundo, se ve que está dando marcha atrás. Y eso es contradictorio. Mientras el mundo se está cada vez más globalizando, cada vez más avanzando con los medios de comunicación, con la revolución tecnológica, las mujeres han aprovechado eso, pero a nivel de sociedades vemos que hay una marcha atrás, y lo vamos a ver. Primero, antes había dictaduras en el mundo árabe, pero laicas, entonces dejaban cierto margen a las mujeres, pero sí seguían, como sociedades árabes, adolecían de analfabetismo, de pobreza, y en muchas situaciones las mujeres son las primeras víctimas. En los últimos años, con todos los cambios que están ocurriendo ahora, hay dictaduras, siguen, que no piensen que se han ido, pero de otro corte, más bien de corte de Islam político. Quien acapara los escenarios en varios países árabes hoy día es un Islam político. Y esto en sí también vende la imagen de ser un Islam político moderado, dando cuotas a las mujeres en los partidos políticos, pero luego esas mujeres mismas llegan a los parlamentos, pero para defender más bien la superioridad del hombre, para defender la poligamia. Entonces están dando voces a las mujeres que son enemigas a la causa de las mujeres. Y eso ha pasado, por ejemplo, en Irak por excelencia. En Irak, en el año 2003, cuando llegaron, los americanos estaban preparando sus tropas para invadir Irak, alegaron 3 motivos para la invasión. Todo el mundo sabía que las Torres Gemelas fueron, se supone, voladas por 19 terroristas árabes, en su mayoría de Arabia Saudí. Ningún iraquí hubo ahí. No obstante, fueron esas 3 falacias, una de ellas que citaron los americanos, alegaron las armas de destrucción masiva que tenía Irak y la dictadura en su momento de Saddam, que fue una falacia. La segunda fue el vínculo supuesto entre Al-Qaeda y Saddam, otra falacia, porque Saddam era un infiel para estos y no comulgaban ni se aguantaban ni uno ni otro. Y la tercera falacia fue la liberación del pueblo iraquí y más que nada, esto fue lo curioso, hablaban de la liberación de las mujeres iraquíes. Las mujeres iraquíes, las más pioneras en la zona, su código de familia del año 58 fue casi copiado por las mujeres de Jordania en el 2005 y lo consideraron las mujeres jordanas como un avance, un logro. A estas iban a liberar, teniendo en cuenta que las mujeres de Irak eran las más avanzadas, liberadas, emancipadas. ¿Y qué hacen los americanos al ocupar Irak? Lo primero, aparte de desarticular el Estado, aparte de desarticular, disolver las fuerzas de seguridad, dar luz verde a todas las milicias de corte islámico o islamista que venían desde Irán, que fueron los enemigos del régimen laico. Y estos mismos se encargaron de perseguir a las mujeres, pintadas en sus colegios, hijab o tizab, que si no lleváis el velo, el ácido, echando bombas en los colegios, en las universidades, y mataron a varias mujeres feministas laicas, como para decir que ya se acabó una fase. Y a cambio de eso dieron, se supone, a las mujeres la cuota del 25% en el Parlamento, en los ministerios. Pero por supuesto, volvemos a lo mismo. ¿Quién suben con estas cuotas? 25%. Mujeres
representantes de partidos de corte sectario que son las enemigas de la causa de la mujer. Entre estas cosas que han hecho, por ejemplo, la separación de las niñas de los niños en las escuelas, el cambio total de los libros de texto, y también es normal, porque para ellos todo eso sobraba. Que si yo tengo unas amigas iraníes y en un encuentro me dijeron algo que yo me quedé casi que no daba crédito. Me decían que unas palabras como laicidad, laicismo, está prohibido, no se escucha ni se lee en Irán. Y algo parecido hicieron en Irak. Es decir, en nombre de la democracia en Irak y de liberar a las mujeres, se ha reducido el marco laico de la vida de la gente y se han perseguido todos los planteamientos más bien laicos y más que nada las voces reivindicadoras de los derechos de las mujeres. Por supuesto, el pueblo todo es una víctima, pero estoy hablando de víctimas dentro de más de las víctimas, es decir, revictimización de las mujeres. Si quiero hablar de esto, es un tema muy largo lo de Irak, pero voy a centrarme en otros aspectos que podrían ser también motivo. Aparte de ocupaciones, no hablo solamente de Irak, hablo de la situación de las mujeres palestinas, que llevan más de 60 años, bajo el yugo también de la ocupación israelí, que están también perdiendo cada vez más, y la radicalización también llegó ahí a través de facciones políticas también del Islam político, la versión de Hamas, por ejemplo. De otros motivos del deterioro de la situación de las mujeres en general, también podemos hablar de la mentalidad patriarcal, de la mentalidad machista. Y esto no es un privilegio del Islam, sino más bien todas las religiones más o menos o todas las sociedades sufren el fenómeno del machismo. Y en eso también me gustaría citar un libro que escribió Nasr Abu Zaid, el profesor Nasr Abu Zaid, murió hace unos años. Hablaba en un libro, se llama Dawa'ir al-Khawf, los círculos del miedo. Decía que el Islam, por ejemplo, liberó a las mujeres del pecado original. No hay el concepto de pecado, no hay en el Islam. Y esto está bien, porque así los dos, Adán y Eva, comieron del árbol prohibido, cometieron un error. Se habla de así, enojaron a Dios, Dios estuvo enfadado con ellos y luego les echó del paraíso, pero luego ellos se disculparon y les perdonó. Está bien. Hombre y mujer más empatados, mejor, así mejor, ¿no? Es una versión. Dice, no obstante, y con razón, que la zona esa de Oriente Medio está llena de dichos, de proverbios, que hablan de Eva como el origen del mal. Entonces, ¿de dónde viene esa versión? En realidad, y luego él lo analiza, la zona en general es la zona de las tres religiones. Y la imagen de una Eva pecadora, malvada, más bien gusta a todos los hombres. Y más a los hombres musulmanes, claro. Entonces, se ha perdurado esa imagen, no es porque el Islam lo dice, sino porque socialmente, y por el machismo, gusta más. Entonces, aunque entre broma, entre seriedad, siempre se cita algún dicho sobre Eva, ¿no? Que es la astuta, el origen del mal, etc. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el origen de las cosas, o se quiere decir que es el Islam. Y yo creo que eso hay que no exagerar en el papel del Islam, atendiendo ciertos planteamientos desde Estados Unidos, como hemos dicho, porque si hablo del choque de civilizaciones, no estamos hablando de un escritor que dice las cosas a su aire, sino más bien hablamos de un asesor, ¿no?, de la Casa Blanca. Y si hablamos de
del tema. Ahora en todas las pantallas se ve esa imagen deteriorada del Islam. Yo digo, hace 30 años o 40, me acuerdo que todas las pantallas y los periódicos hablaban del petrodólar y todos hablaban del el jeque con su tripa, con su chilaba y su cofia, el camello y el pozo de petróleo, ¿no? Con el tema de los años 70, la crisis petrolera, y hablaban todo el tiempo de esos petrodólares, jeques, y nadie hablaba de Islam. Caramba, ahora se ha descubierto el Islam. Entonces, son modas, ¿no? Os dais cuenta. Si ahora volvemos a los periódicos y revistas de aquel entonces, vais a ver un montón de caricaturas que hablaban del petrodólar y de los jeques. Hoy día ya no se habla de eso. Los jeques y del petrodólar son los mejores aliados de Estados Unidos y de Occidente. Hoy día se habla, ya ha cambiado la política internacional, el escenario ha cambiado. Entonces ahora el malo de la película, ¿no? Es el Islam. Entonces, volviendo al tema de por qué está deteriorada la imagen de las mujeres, o la situación, no solamente la imagen. En vez de centrarse desde Occidente en el mal verdadero que causa esa situación tan dañada de las mujeres ahí en esas zonas, no se habla de ocupaciones, no se habla de regímenes laicos, laicos pero dictadores, por ejemplo, aliados de Occidente. ¿Cuántos han visto las mujeres de Irak ahora con sus velos obligatorios por miedo, porque si no pierdes la vida? Pero sí hemos visto, todos los días nos invadían con las mujeres de Afganistán del burqa. Es decir, esa forma de elegir, si a mí me viene bien para invadir Afganistán el tema de sacar todos los días las mujeres con su burqa, lo saco, bombardeo la opinión pública mundial con imágenes de mujeres con burqa todos los días. Y cuando querían también, exagerando, hablaban de ablación de las mujeres y en Egipto, cuando querían también perjudicar al régimen en su momento de Mubarak en Egipto. Lanzan mensajes y empiezan a sacar el tema de la ablación, pero si el tema de la ablación cristianas, musulmanas, en África se aplica a animistas, a judías, falashá, a todo el mundo, no es solamente de Islam, pero siempre hay unos mensajes que se lanzan y que acaparan las pantallas, y esto también al final perjudica mucho la situación de las mujeres. No quiero excluir el papel dañino, especialmente de algunas instancias religiosas que por la misma mentalidad machista han tergiversado las mismas cosas buenas del Islam relacionadas a las mujeres. Y voy a citar solamente un ejemplo. En el mundo árabe islámico, ya que estamos hablando del Islam, siempre se cita un versículo del Corán. الرجال قوامون على النساء. Este versículo, es decir, los hombres tienen que mantener a las mujeres. Se dice eso, qawwamune, pero todo el mundo entiende de qawwamune que es superiores. Y curiosamente, estas como muchos musulmanes no saben nada, no memorizan nada de los versículos del Corán, pero sí memorizan ese versículo porque les viene bien. Volvemos a lo mismo, una mentalidad machista que quiere interpretar el Corán según su capricho. Pero lo que me llamó la atención es que he visto que no solamente los musulmanes, los hombres musulmanes, les gusta esa lectura tergiversada, sino incluso los traductores, y más que nada voy a citar algunas de esas traducciones que llegan a la misma conclusión. Caramba. Vamos a ver. Y digo eso porque ahora
y voy a hacer alguna referencia a un un feminismo islámico. Es decir, ya ha dejado de ser el feminismo exclusivamente laico. Ahora vamos a hablar de eso porque quieren corregir las lecturas y las interpretaciones erróneas, tergiversadas, adrede por los hombres en el Corán y en los dichos del profeta. Vamos a leer ese mismo versículo que, según la lengua árabe, según los diccionarios, la palabra qawamun significa qiwama, es decir, mantenimiento económico y nada más, punto. Los hombres, y por eso en el Islam les da al hombre 2 partes de la herencia a cambio de una parte a la mujer, porque la mujer, su parte de herencia es suya, pero el hombre tiene que mantener a las hembras de la familia, sea mujer, hija, abuela, tía, y hasta hoy día tiene la obligación. Pero vamos a ver cómo se tergiversa el significado. Dice, ese Corán, que es una traducción de Arabia Saudí, más o menos dice, los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Allah ha dado, que Dios ha dado a unos sobre otros, y en virtud de lo que en ellas gastan de sus riquezas. Bueno, el Corán traducido por el arabista Juan Bernet, que es una autoridad, dice, los hombres están por encima de las mujeres. Ya empezamos, por encima. Porque Dios ha favorecido a unos respecto a otros y porque ellos gastan parte de sus riquezas a favor de las mujeres. El Corán, traducido por el gran arabista Julio Cortés, dice, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos sobre otros y de los bienes que gastan. Y otra traducción, por no extender mucho, y dice Joaquín García Bravo, dice, los hombres son superiores a las mujeres, a causa de las cualidades por medio de las cuales Dios ha elevado a estos por encima de aquellas y porque los hombres emplean sus bienes en dotar a las mujeres. Podemos imaginar, ¿no? Esta es la conclusión que sacan normalmente los hombres árabes para justificar cualquier comportamiento superior hacia las mujeres. Es la mentalidad machista pura y dura. Pero lo que a mí más me llamó la atención en las traducciones, tanto gusta esa versión, la versión machista en todas las culturas. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Entonces digo, esta es el kit de la cuestión ahora. En los últimos años empezó a surgir un movimiento de de feminismo islámico. Las mujeres feministas laicas no les gusta la versión del feminismo islámico. Yo digo, no, todo lo contrario, mejor. ¿Por qué? Porque en realidad es una forma de resaltar todas esas contradicciones en las interpretaciones del Islam. Es una forma de sacar una nueva versión de un Islam más moderado, de un Islam más moderno, en vez de esas tergiversaciones que se han cometido en nombre de algunos clérigos. Y este es un esfuerzo que ya hay mujeres, bien sean a través del entorno académico de las universidades o de investigación, que llevan años con esa labor, sacando versículos del Corán o episodios de la historia para hacer otra lectura femenina que hace falta del Islam. Yo siempre cito, yo he empezado mi vida casi fan de Nawal Saadawi, porque en realidad sus argumentos son sólidos, pero acabé fan o más bien a favor de cierto tipo de trabajos de investigación al estilo de Fátima Mernissi, indagando en la historia de las mujeres en el Islam y
y más que nada ella lo hace por su perfil así de historiadora, socióloga. Entonces, este es un trabajo urgente, muy importante, y yo creo que hace falta traducir mucho a Occidente para que vean que la realidad es totalmente distinta y que no se puede resumir solo con una imagen de una mujer sumisa con su velo. ¿Tengo más tiempo un poquito para decir alguna cosita? ¿Contamos con cuánto? Un momento, por favor. Solo una cosa, o dos cositas en realidad. La ocupación de Estados Unidos a Irak en el 2003 en realidad ha perjudicado muchísimo, muchísimo la causa de las mujeres. ¿Por qué? ¿Hay tiempo? Hasta la 1:30 pone aquí. Ah, vale. Vale. ¿Por qué? Lo digo porque, primero, por todo lo que significa Bagdad para la cultura Irak, para la cultura árabe islámica, primero. Segundo, porque allí sí ha habido un movimiento laico feminista de primera línea. Y tercero, porque nada más, como hemos dicho, ocuparon los americanos Irak. La primera ley que fue derogada, eliminada, fue el Código de la Familia de las mujeres iraquíes. Y hasta hoy día las mujeres están luchando por recuperar los derechos del siglo pasado. Hasta ahora. Hay mujeres que están luchando desde ahí, en el peligro, por recuperar sus derechos que habían conquistado medio siglo antes. Es decir, peor fracaso no puede ser, en nombre de la democracia. Y encima, con la censura que impuso Estados Unidos sobre el tema de Irak, habéis visto que nadie sabe lo que está pasando. Incluso hasta hoy día, con lo del Estado Islámico, nadie sabe nada. Es muy difícil entender lo que está pasando, eso es adrede, dejar la imagen tan confusa para que nadie se entere. Las mujeres hoy día están sufriendo, por ejemplo, en Irak, un proyecto de ley, se llama la Ley Ja'fari, ley de Estado civil para mujeres chiíes. Es decir, el ministro de Justicia, uno también que pertenece a un partido de Islam político pro-iraní, ha copiado una ley de Irán, pero en vez de tener, antes teníamos una ley para todas las mujeres en Irak, ahora va a haber ley para chiíes, para suníes, para cristianas, ¿Y qué tipo de ciudadanía vamos a tener? ¿Y qué tipo de derechos e igualdad vamos a tener? Teniendo en cuenta que según esta versión de ley chií o Ja'fari, se permite a las niñas contraer matrimonios a través de sus padres teniendo 9 años. Y en algunas ocasiones, y según un tratado de Khomeini, se puede incluso hacer noviazgo con una bebé, es decir, teniendo meses, pero sí se puede a través de sus padres. Y si tenemos en cuenta que hoy día se ha empobrecido la sociedad en Irak, y tenemos en cuenta que muchos no mandan a sus hijas por miedo a las escuelas, por miedo, porque ahí hubo secuestros de niñas, violaciones. Entonces, ese miedo va a llevar a muchas familias a vender a sus hijas al primer matrimonio adinerado. Entonces, ¿qué significa? Que por ley se legaliza la pedofilia. Por ley se está haciendo barbaridades con el tema de las mujeres. Y todo eso con el visto bueno de los Estados Unidos. Entonces, por eso digo, esto desde aquí no se sabe, pero en el mundo árabe sí se sabe. Y las mujeres saben lo que está pasando. Y han visto por las pantallas que hay miles de mujeres violadas, embarazadas en las cárceles primero de Estados Unidos y luego ahora en las cárceles de sus lacayos que están hoy en el poder. Entonces, todo eso al final perjudicó muchísimo la situación de las mujeres árabes, y las familias han vuelto mucho más conservadoras. No solamente las familias de las ciudades,
sino el tribalismo que se ha acentuado durante varias décadas, desde mediados del siglo pasado hasta finales del siglo pasado, se ha atenuado con el avance de la sociedad. Hoy día ha vuelto y ha ganado más fuerza. ¿Por qué? Porque en realidad con el caos en Irak, es un caos tremendo, entonces el ser humano, el ciudadano, ya no tiene el paraguas de la identidad nacional, sino más bien, si eres de una tribu, te buscas el refugio en tu tribu. Si eres un fiel, vas a la mezquita o a la iglesia. Y así hay varias identidades hoy día en Irak. Y las mujeres están perdidas entre tantas identidades. Perdidas. Y más que nada, las pautas tribales utilizan, por un lado, exageran los temas del honor y todos esos valores de valentía, honor, pero por otro lado, se utiliza a la mujer siempre como parte de cualquier conflicto entre familias y tribus. Es decir, si una tribu o un familiar de una tribu mata a otro o por accidente o lo que sea, para hacer las paces siempre dan a una chica de la tribu como para que se case con fulanito menganito de la otra tribu, y al final se convierte así en un objeto la mujer. No solamente eso, sino los crímenes de honor que casi se han desaparecido, por lo menos hablo de la sociedad iraquí, han ganado fuerzas ahora. ¿Por qué? Porque el caos, la ausencia de un Estado central, hoy día hay muchos crímenes de honor, hay muchos temas y muchas injusticias que se cometen. Y curiosamente también en Irak, por primera vez hubo un caso de lapidación. Caramba, con la democracia, menuda. Una lapidación, pero no por parte de musulmanes, sino por parte de una familia o la comunidad yazidí, es una religión antigua de la zona. La hija, que es hija de madre profesora del colegio, el padre director de un colegio, se enamoró de un musulmán. Y la familia, no sus padres, sino los demás familiares se hicieron cargo de matarla lapidando. Y esto fue por primera vez en la historia de Irak. Entonces, como podéis imaginar, todo eso al final, aquí no se sabe, pero en el mundo árabe sí se sabe, y eso da mucho miedo, que pasen cosas así. Se han vuelto a aparecer las enfermedades de la sociedad, del tribalismo, del fanatismo religioso, del conservadorismo, todo eso con un eslogan muy bonito, la liberación de las mujeres de Irak. Ahora, que el panorama parece ser muy deprimente, pero yo quiero pensar siempre en que, a pesar de eso, siempre hay un huequecito para la luz. Y eso también se refleja en la literatura, que yo siempre digo, las mujeres hoy día, una profesora crítica literaria de primera fila como Yumna al-Eid, hoy día no se atreve a escribir sus artículos con su nombre, sino utiliza otro nombre. Otras mujeres, por ejemplo, Fatima al-Ushbi, una poetisa de Sudán, su padre le excava su tumba en el jardín de su casa porque ella escribió poesía un poco atrevida. Cosas que jamás han ocurrido antes, pero es la radicalización de toda la sociedad. Y eso tiene por supuesto, sus motivos, tal como hemos dicho, bien a través de ocupaciones, bien a través de tanta injusticia que se comete en contra de esas sociedades por parte de Occidente, y como si no existiera en el mundo más que esta zona. Yo veo las noticias todas las mañanas y digo, madre mía, y te lo dan como machacando. Llevan por lo menos 2 meses, todos los días tienen que sacar el Estado Islámico, Estado Islámico, Estado Islámico. Y yo decía a mi marido español,
que eso preludio para que vuelvan las tropas de Estados Unidos. Ojo, me decían, no, es que son peligrosos. Y digo, sí, ya lo sé, pero si fueron ellos mismos los condecorados en Afganistán por Reagan, diciendo que sois los mujahedines, los defensores de la libertad. Y ahora nos vienen a castigar por ellos. Maldito sea ese mundo. Entonces, eso todo al final genera ese deterioro, ese pánico en la sociedad árabe. Pero, vuelvo a decir, la misma globalización, con esos medios de comunicación, redes sociales, han abierto un camino para las mujeres. Y eso se ve claramente, como he dicho, en la literatura. Hoy muchísimas mujeres empezaron con los blogs y hay blogs muy bien dirigidos y con unas ideas muy claras de mujeres en el mundo árabe, de todo el mundo árabe, desde Túnez, incluso antes de las revoluciones árabes. Hablan de todos los temas callados, de los tabúes. Y eso, aunque de momento más bien es un mensaje que llega a las mujeres que saben manejar esa herramienta nueva, moderna, pero crea una opinión y más que nada ayuda a las mujeres a estar en redes entre ellas. Y eso es fundamental, porque como están unidas en torno a un mismo tema o unos mismos desafíos, eso está muy bien. Y también los mismos medios, a través de Internet, ha abierto una puerta para liberar a las mujeres del yugo también de las autoridades, digamos, para publicar sus obras. Hoy día hay un montón de formas para publicar sus obras y hemos visto, por lo menos en un fenómeno nuevo durante los últimos años, que incluso las mujeres de los países del Golfo, que son las más conservadoras en ese sentido, empezaron a tocar temas gracias al hecho de esconderse a través de Internet, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que han salido de repente hace unos años a los mercados, a los círculos de lectores, un montón de novelas que lo último que se puede esperar de escritoras de Arabia Saudí, de lo más atrevido, denunciando la sociedad desde dentro, hablando de relaciones calladas, de temas que fueron tabúes, hasta si en una sociedad que hasta ahora no se permite que las mujeres conducen coches, entonces podemos imaginar qué hace cuando una escritora empieza a hablar sobre las relaciones gays o de lesbianas o en la Meca, en una ciudad sagrada como la Meca, y los temas de la sociedad profunda de la Meca. Entonces digo, dentro de la oscuridad siempre hay así ciertos rayos de luz. Y más que nada, yo digo que lo que se ha ganado durante los últimos años hizo a nivel mundial esa perspectiva de género, que antes era ausente. Hoy día sí, las mujeres desde ahí son conscientes de sus derechos y están reivindicando cada vez más. Por supuesto, el hecho de reivindicar abre el apetito de las facciones retrógradas, sean de los islamistas, sean de fuerzas o autoridades tribales, a aumentar la persecución a las mujeres. Y eso lo vemos, pero eso no importa. Lo que importa es que haya una lucha, se lucha para que haya un marco jurídico de las mujeres. Y más que nada, que se cese el intervencionismo desde fuera, porque una de las cosas peligrosas que hizo la invasión americana fue confiscar el discurso laico de las mujeres. Porque cuando dice el invasor que yo vengo a liberar a las mujeres y su libertad y no sé qué, y tú dices lo mismo, yo quiero los derechos, te está confiscando, y al final si tú dices eso te dicen, tú te identificas con las ideas del invasor y del ocupante. Y eso fue lo más dañino a las mujeres. Bueno, en fin, que
el tema es muy largo. No he hablado de la literatura, solo poquito, pero quiero decir sobre la literatura que en realidad todo lo que se estudia y se enseña en las universidades sobre la literatura árabe tiene un gran vacío, porque siempre se habla solo de mujeres. Y yo me acuerdo de niña hasta toda la infancia, hasta la universidad, todos los años teníamos que memorizar cientos de versos árabes, desde las muallaqas, esos poemas tan famosos de la época preislámica, hasta el siglo XX, siempre memorizando miles. ¿Y dónde están los versos de las mujeres? Antes del Islam se habla de hombres, después del Islam se habla de hombres. Había mujeres, seguro. Si se habla que la primera que estrenó el género de la mística Rabia al-Adawiyya era mujer. Si se habla que la primera mártir en el Islam era mujer, la primera médica no sé qué, entonces, ¿qué pasa ahí? No hay literatura. Entonces, yo siempre estaba con esa inquietud. Se hablaba solo de Khansa, una poetisa famosa. Se hablaba, por ejemplo, de Leila al-Jalía, de un par de... pero nada más, entre cientos y miles de poetas. Pero Dr. Abd Muhanna en 1999 sacó un diccionario de Mu'jam al-Nisa al-Sha'irat, como enciclopedia de mujeres poetisas, en la época islámica y en la época del Islam. Citó a 500 poetisas, ni más ni menos, con sus versos. Entonces podemos imaginar qué parte todavía está por descubrir de todas las épocas, llegando hasta nuestro día de hoy. Y esta es la asignatura pendiente que estudiosos desde aquí, desde ahí, que sí tienen que echar una mano a la tarea y empezar a indagar, porque lo que está callado, lo que está, y nada más solo por la misma mentalidad machista. Porque es verdad que en la época preislámica se decía que a las niñas las enterraban algunas tribus, ¿no? Por miedo a la pobreza o por miedo a la infamia, por si tantas guerras, invasiones entre tribus beligerantes, muchas veces las niñas se caían presas, ¿no? Entonces ese miedo a la vergüenza social, ese miedo en muchas ocasiones llevaba a las familias a enterrar a sus niñas recién nacidas, vivas. Y hay un versículo del Corán que dice: no enterréis a vuestras niñas, que fue como uno de los preceptos principales del Islam, ¿no? Entonces, es verdad que los musulmanes ya no enterraban a las niñas, todo lo contrario, las cuidaban, las enseñaban, incluso fue recomendado que les dieran unos nombres bonitos y muchas cosas, y tuvo muchos derechos, pero en realidad el entierro está más bien a nivel simbólico, a nivel moral. Y esto es lo que pasa en el campo de la literatura y lo que han hecho ahora hay miles de escritoras y de poetisas que están intentando decir que estamos aquí. Y eso es una labor, por supuesto, abierta al futuro. Y si antes empezaban las mujeres, siempre decían que es que las mujeres escriben una literatura menor. También otra mentira, otra falacia, porque hoy día hay mujeres que están escribiendo una literatura de primera fila. Entonces, es cuestión de seguir indagando en este camino. Voy a enseñaros un par de vídeos rápidos, que no son vídeos, en realidad son fotos que yo he sacado así. Uno sobre las mujeres de Irak, para que veáis cómo estaban antes y cómo están ahora. Y otro sobre fotos de algunas. Empezamos por las mujeres. Fotos antiguas, algunas de mis familiares, algunas, de mis tías. Esta es una manifestación de las mujeres en el 48 en Bagdad, contra los británicos. Esta es la primera mujer que estudia medicina en 1933.
Y se dice que esta a la izquierda, que la primera que condujo un coche en las calles de Bagdad entre las sonrisas de la gente, que tampoco fue un gran escándalo, vamos. Pero esa es en la Universidad de Bagdad en 1950, la graduación. Estas son otras actividades deportivas de los años 60. Este es el monumento de la libertad en Bagdad, y este es el artista, el escultor famoso Jawad Salim, con sus alumnas en los años 60 en Bagdad, en la Academia de Bellas Artes. Vemos ninguna lleva ni velo ni nada, y ni nadie hablaba en aquel entonces de Islam. Esa es de una revista, Las chicas de Irak, en 1961. Esa es la Universidad de Mustancería, digamos como la autónoma, ¿no? La segunda universidad de Bagdad en los años 70. Este es no se ve bien, pero es que son fotos mías más bien, de la cafetería, donde hay chicos y chicas, todos, no vemos, igual se puede confundir con cualquier mujer del mundo, ¿no? La misma universidad en el año 2009, cómo cambia totalmente, ¿no? Esa es mi foto, estoy aquí, con el arabista, mi profesor, Rafael Valencia. Y somos los alumnos de Filología Española. ¿Ah? No, que no se puede, claro, todos llevamos uniforme, porque ahí todo el mundo se lleva uniforme en las universidades. La misma universidad, en el año 2008, la misma. Vemos el panorama. Pero eso es por el miedo. Tantas milicias que te cortan el camino y te insultan y te sacan sus armas al final. Pero desde aquí, claro, se ve todo como, bueno, la misma universidad dañada, Universidad de Basora. Estas son de una de mis tías que estudiaba educación física en los años 60. Esa es de una manifestación en 1939. Esa es la primera ministra del mundo árabe, doctora Naziha, que murió hace unos años exiliada en Alemania, en 1958. Esta es pintora Naziha Salim, una pionera, hermana del escultor Jawad Salim. Esta es la poetisa Nazik el-Malaika, quien revolucionó la poesía árabe en 1947. Murió hace pocos años y fue también crítica y profesora de la universidad. Esas son fotos de las mujeres bajo ocupación. Estas son por el uso del uranio empobrecido, la cantidad de cánceres desconocidos. La imagen de las mujeres sin luz todavía. Ahora las mujeres trabajan en trabajos increíbles, en la basura o haciendo ladrillos o en cárceles. Esas son en una matanza que hicieron los soldados. Y este es el fenómeno de las mujeres suicidas. En una de las manifestaciones así, tal como hemos dicho que se radicalizó todo, y eso también atendiendo a una teoría que decían los americanos que Irak será el nido de las avispas, es decir, para atraer a todos los chalaos del mundo, con la excusa de combatir a los americanos, pero en realidad empezaron a movilizar y a reclutar a mujeres para hacer bombas así suicidas. Y más que nada utilizaban a mujeres retrasadas mentalmente, son los del Qaeda, o a mujeres desesperadas cuyos maridos, hijos, hermanos fueron asesinados o torturados por los americanos. Y nos acordamos, ¿no?, del Abu Ghraib y lo que pasó, que a propósito solo salieron fotos de hombres, había muchas mujeres, pero no querían provocar más la rabia de la gente por el tema del honor y estas cosas.
Entonces no han salido las fotos de las mujeres, pero sí han salido en páginas web de pornografía en Estados Unidos. Luego, esta es la forma de callar las bocas de las periodistas. Esta es una periodista famosa y poetisa también que mataron y torturaron. Esta es la última, había muchas. De periodistas han muerto casi a 400 periodistas, pero la última es esta, una chica de 23 años. Es una forma de intimidar a las mujeres. Esas las dos son laicas, pero llevan también esto por miedo. Y luego algunas mujeres que han ganado a nivel mundial, por ejemplo, esta es Zaha Hadid, ¿les suena a ustedes? Y curiosamente, cuando una mujer del mundo árabe, del mundo islámico, se convierte en un símbolo internacional, no se dice ni es musulmana, ni es árabe, ni es nada. Fulanita, y punto. Zaha Hadid, y punto. Pero si es una mujer machacada, pues se pone musulmana, se pone, ¿sabe? Como para atender al estereotipo. Y esta ha ganado el Pritzker, que es un género masculino por excelencia en el mundo, la única mujer que ganó ese premio, la arquitecta Zaha Hadid, que ha hecho un montón de proyectos, incluso en España, entre ellos estos en Zaragoza, el pabellón también, y ha hecho muchas cosas. Sí, pero me refiero que si cualquier imagen que no vaya en consonancia con el estereotipo, se descarta por parte de los medios de comunicación. Vamos a ver algunas fotos también de mujeres. Mujeres desde principios del siglo pasado que tenían incluso su salón literario. De hecho, Gustave Le Bon, me parece, decía que las mujeres del Andalus y sus salones literarios fueron como el inicio, ¿no?, que fue imitado luego por los salones literarios en Francia. Esa es Huda Sha'rawi, la primera mujer quien ella quitó el velo, pero no por ser símbolo religioso, sino más bien símbolo social, porque antes llevaban, incluso en Egipto, un tipo de velo así que tapaba la cabeza. Ella lo quitó después de haber asistido a una conferencia en Roma a principios del siglo. Esta es Nawal Saadawi, la maravillosa. Esta es Nazih ad-Dilemi otra vez, la primera ministra. Esta es Nazik al-Malaika. Esta es la también maravillosa Fátima Mernissi. Estas son las mujeres también escritoras y luchadoras porque han sufrido cárceles, aparte de, especialmente hablamos de las mujeres palestinas, las valientes. Esta es Asia Jabbar. También habéis tenido el mérito de publicar varias obras de esas mujeres maravillosas, entre ellas Asia Jabbar y Fátima Mernissi. Esta es Sahar Khalifa, profesora Clara has hecho referencia, una de las mejores también novelistas árabes. Esta es May Mudaffar, poetisa, crítica de arte. Y ese es su marido, el gran pintor, grabador Rafa Naseri. Esta es la novelista iraquí Lotfi ad-Dilemi. Son muchas mujeres, muchísimas. Yo quería daros una idea de... Todas esas pertenecen a la generación, como hemos dicho, de los años 60. ¿Veis? Todas laicas. Ahora vemos a estas de ahora, de la actualidad. Hay laicas, pero también vemos muchas que llevan, porque ahora la época es que han cambiado los tiempos y las mujeres tienen que cambiar también sus herramientas y muchas veces se llevan también el velo por pasar desapercibidamente o por lo menos para que nadie salga a desviar su mensaje, que no llevas velo, no sé qué. Me lo llevo y hablo lo que quiero. Radwa Ashur, también Leila Al-Othman y Janaq.
القريشي. Yumna al-Aid, esa es la que hemos dicho que ahora, después de tanta trayectoria de escritos valientes, ahora se escribe con seudónimo, porque también por miedo. Esta es Ahlam Istiganmi, una también de las escritoras argelinas atrevidas. ¿Qué pasa? Esta es de Qatar, Widad Kawari. Y esa es Raja al-Alam, que a veces va a Arabia Saudí y lleva su túnica y sale a Occidente y tiene que quitarlo todo y sacar su identidad. Muchísimas gracias. Yo creo que me limito hasta aquí. Y si tenéis cualquier pregunta o comentario, estaré encantada. Muchísimas gracias. Bueno, quería agradecer particularmente la visión tan vivida que ha dado Bahira Abdulatif sobre la mujer árabe y poner de relieve también algunas cuestiones que me parece que son de hondo calado, ¿no? Por ejemplo, esa distinción entre Aid, no sé si lo pronuncio bien, y Haram, ¿no? Entre cómo esa involución que ha sufrido el mundo musulmán o el mundo árabe, y también esa puesta de manifiesto de lo que ya denunció Edward Said, ¿no? La visión orientalista, el contraponer Islam a Occidente, pero con todos los clichés que Occidente mantiene sobre el mundo islámico, y a la vez también esa contextualización que me parece necesaria sobre lo que supone la intervención imperialista. Hay que usar estas palabras en el mundo, en Oriente Medio, ¿no? Y en concreto la intervención de Estados Unidos en Irak. Como supongo que su intervención dará lugar a muchas preguntas, pues si alguien quiere hacer alguna. Perdón, solamente pido perdón porque yo siempre hago un guión y luego, según el público, dejo el guión y empiezo a hablar. Así que he dejado muchas cosas en el camino sin mencionar, pero uno no puede abarcarlo todo, así que pido disculpas. Bueno, yo querría felicitar a Bahira y a la Sociedad de Estudios Árabes por haber traído esta valiosísima intervención, que tiene doble valor por ser hecha desde el mundo femenino árabe, que tú bien representas. Y ahora voy a hacer algunos comentarios, algunas preguntas. Mi primera pregunta consiste en decir, ¿por qué ese interés de lo que llamamos, porque los árabes caen en la trampa de llamar Occidente, cuando el Occidente también es muy variado, caen en la trampa de decir, a ese Occidente, ¿por qué le interesa una cierta imagen del mundo árabe o del mundo musulmán? ¿Para qué? ¿Para qué esa Tenían varias opciones. Tenían la opción de haber apoyado el laicismo. Parece que, por lo que nos has contado y lo que sabemos todos, no lo han apoyado. Han ido apoyando las opciones que desde el propio Occidente se consideran como más distantes, más raras, más inoportunas incluso. Y luego otra pregunta es, ¿se conoce en el mundo árabe datos que nos han venido aquí no a la inmensa mayoría? También hay una gran ignorancia de algo que voy a citar ahora. En Madrid yo he podido asistir a conferencias, por ejemplo, de un arquitecto que se llama Richard Gates, en el Colegio de Arquitectos, donde explicó que el derribo de las Torres Gemelas fue una demolición programada. Yo tengo copia para el que lo quiera. He podido asistir también en Madrid a una conferencia de 3 horas del profesor especialista en explosivos de la Universidad de Copenhague, Niels Harrit, que junto a otras declaraciones del general, creo que Clark, muestran que aquello del 11 de septiembre del 2001 fue un autoatentado. Eso lo conoce un cierto público. Y mi pregunta es, ¿lo conoce el mundo árabe? ¿Lo conoce? Y nada, muchísimas gracias por toda tu exposición.
Muchísimas gracias, profesora Celia, querida amiga, y por supuesto que tú, que sigues desde cerca todo lo que pasa en el mundo árabe, tienes mucha información. Yo he intentado eludir, no hablar directamente de lo político. He intentado centrarme más bien en el tema, pero no se puede evitar hablar de la política al final, porque lo que está pasando, todo lo que está pasando ahí es consecuencia de actos políticos, bélicos. Al final somos víctimas de esa política, ¿no? Ahí la gente es víctima. Ese interés, desde ahí se sabe que el interés, primero, la energía, son dos temas, la energía, petróleo, gas, no sé qué, y más que nada Irak, eso lo se sabe, es el petróleo. Pero aparte de petróleo, en Irak hay gas, uranio, mercurio, hay, es decir, cosas, pero no se habla de eso. Es como mejor que nadie sepa, que solo desde Estados Unidos sepan. Y los neoconservadores empezaron su guerra ahí en Irak. En realidad no tiene nada que ver con las Torres Gemelas. No tenía nada que ver. Y hablaban con un discurso también fanático. Igual, de hecho, se alimentaba Osama Bin Laden del discurso de Bush en su momento. Bush hablaba de misión divina, hablaba de que él recibía órdenes divinas, y que él tenía una misión en Irak y sus cruzadas y no sé qué, y yo creo que el que haya tenido la oportunidad de ver la película de Michael Moore puede verlo, ¿no? Bien. Y también esa es la teoría de los neoconservadores, ¿no? Y la segunda razón de ese interés es la seguridad de Israel. Se sabe muchísimo que este es a veces el primer objetivo, ¿no? De hecho, todo eso lo que ha pasado ahora, toda la reestructuración de la zona y todos los intentos ahora de redibujar el mapa geopolítico ha venido de maravilla para la ocupación israelí. Y hemos visto lo que ha hecho con Gaza últimamente. Y encima sale gritando Netanyahu diciendo que injusticia, ¿no? Porque la han condenado en Naciones Unidas. Me refiero que hay muchos motivos, desde ahí sí se sabe ese interés por esta zona. Y sí se sabe también, aunque eso muchos dicen, es la teoría de conspiración, no se sabe. Igual no sabemos qué es lo que ha pasado con las Torres Gemelas, pero lo que sí sabemos, las consecuencias. Porque quien está pagando las consecuencias son esta zona, y más que nada los iraquíes lo han pagado, y ahora el resto, por supuesto. Y luego esta forma ecléctica, ¿no? Se dice. Que si intervenimos en Libia, no intervenimos no sé dónde. Hay muchas cosas, muchos eslabones perdidos, y no somos quién somos como para entenderlo todo. Pero sí entendemos las consecuencias, y la gente ahí entiende eso. Y yo puedo asegurar que la población de ese mundo se ve como víctima, se siente que es víctima. Y cuando se habla de Occidente, más que nada, hoy día se habla de Estados Unidos. La Unión Europea es el que, por consiguiente, pero en realidad quien lleva el timón es Estados Unidos. Entonces, por supuesto, no es porque se quiere eludir la denominación Estados Unidos. Quien machaca es Estados Unidos del mundo. Y ahora la vuelta de Obama a Irak es una forma de, porque como ha retirado las tropas y no estaban de acuerdo los republicanos ahí, querían volver otra vez y tenían que justificar la vuelta. Han salido desde la puerta y ahora vuelven desde la ventana. Y tiene que haber algún factor sobre el terreno para justificar y para que el mundo aplauda la entrada otra vez de los americanos. ¿Y quién es mejor que esos fanáticos que están hoy día en Irak, que están sembrando el pánico, que son el Estado Islámico? O alguien me dirá, hay una coalición ahora de no sé cuántos estados del mundo, 30, 40, 50, bajo el liderazgo de Estados Unidos, haciendo todos los días decenas de bombardeos para perseguir a unos miles de guerrilla. ¿A quién se le ocurre pensar en eso? Bueno, no quiero alargarme en este tema porque es un tema muy espinoso, pero sí, la gente desde ahí entiende, pero también ese mismo discurso, es decir, centrar tanto
en esta zona por esos intereses políticos es lo mismo que nutre el radicalismo en esa zona. Y punto. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Estás hablando de feminismo. Sí. Yo quería recordar que en toda la historia de la humanidad, solo en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, es cuando ha existido realmente la igualdad en el mundo occidental entre el hombre y la mujer. Jamás antes, ni por cultura, ni por política, ni legalmente, jamás ha sido una mujer igual al hombre. Siempre ha sido tutelada por el hombre. Siempre. Ha habido casos excepcionales de mujeres extraordinarias. Todo el mundo lo sabe, Hildegard von Bingen, que viva Dios, que me está diciendo que me dejéis. Entonces esa mujer con el rollo de Dios hizo lo que le dio la gana en la vida. Hatshepsut, o no sé, cualquiera que tenía que heredar un trono, o a nuestra reina católica, pero normalmente la mujer jamás ha sido independiente. Ella lo sabrá. Hay por ahí un psicólogo americano o sociólogo, no lo sé, es que yo leo los libros y luego no me acuerdo de quiénes son, que explica exactamente esto, ¿no? La sociedad protege a la mujer, la tutela por su bien. ¿Por qué? Porque decía este hombre, porque lleva la semilla de la sociedad. Entonces, te cuido y te quiero, pero a la vez te machaco si puedo, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en Occidente ha sido que hemos podido separar la Iglesia del Estado. Si yo hasta los 80, mis hijos se lo hubiese podido llevar Robert con él, porque la patria potestad en España era masculina y mi madre no podía firmar una cosa bancaria, no podía manejar su dinero heredado de sus papás. Mi madre no podía en España, en los años 80, te estoy diciendo. Imagínate, no eras independiente de una mujer. Ahora, gracias a Dios, sí. Entonces es una cosa verdaderamente donde legal, es lo que tú has dicho, la ley es la que tiene que decir, somos iguales, y ahí ya puedes luchar. Si tu Dios te dice que no eres igual, y perdóname si alguien se molesta, porque la Iglesia Católica hace exactamente igual, y la judía también, y la cultura china también, y la cultura japonesa, y en Sudamérica, no se están matando a las chiquillas en Sudamérica. Es algo tremendo. O sea, que lo de la mujer es algo... Yo creo que somos privilegiadas las que estamos aquí, en Europa y en este momento. Sí, pero yo normalmente... Yo te he entendido, Sí. porque estabas explicando un caso concreto, Sí. pero quería aclarar el tema de que como mujeres somos muchas y todas iguales, y todas en el mismo barco. Es decir, es la misma lucha en el fondo por los derechos y de igualdad. Pero quiero decir que la tergiversación empieza cuando se desvía el discurso, en vez de decir que en una sociedad donde hay dictadura, donde no hay margen de libertades para nadie, donde no hay contexto jurídico que garantiza la igualdad entre los ciudadanos como ciudadanos, no por su sexo. Este es el kit de la cuestión, y no buscarle 4 pies, como se dice, como no. Sí, es verdad. Pero es la tergiversación, porque ahora la versión que vende es el Islam es el enemigo, es el radicalismo. Entonces, eso es lo que a mí, como persona que vengo desde ahí, tengo que decir, no, señores, no acepto ese discurso. Si queremos hablar de religiones, hablemos. Si queremos hablar de otro contexto político, social, económico, tal, hablemos. Pero confundir las cosas no me gusta. Bueno, sí, hay otra pregunta. Sí. Estamos hablando aquí de las mujeres y del ámbito de la mujer y de sus derechos jurídicos, de la legislación y después la legislación. ¿No? Sí, sí. Es que se tiene que arrimar mucho. Que se está hablando de la mujer, del ámbito jurídico, de sus derechos, de cómo también pues faltan esos derechos, se cambian las leyes y todo esto, ¿no? Y para mí es muy importante. Yo en algunos cursos de doctorado en la Universidad de Sevilla he tocado estos temas y, bueno, más bien en el ámbito geográfico de Marruecos, está más cerca, etcétera, ¿no? Pero yo también quería señalar aquí que en general en muchos sitios del mundo, también en el mundo árabo-islámico, el valor de la vida es muy poco, muy escaso. Quiero decir que
se pierde la vida muy fácilmente, que se mata con mucha facilidad. En el sentido de que hay... ¿Cómo? No, lo aclaro. Las penas de muerte, legislación con penas de muerte, la vida de una persona, no solo los derechos de una mujer, me estoy refiriendo ahora de una persona en general. Mueren niñas, niños, ancianos, ancianas, hombres, mujeres, muere todo el mundo. Voy en el sentido de la vida, del valor de la vida, ¿no? No solo de que las mujeres o los hombres o los ancianos o los niños pequeños tengan menos derechos. Es que hoy en día hay tantísimos problemas que hasta la vida, la propia vida, vale muy poco. Y en todas partes podemos tener acceso a esa información, conocer muchos datos. Hay muchísimas guerras y se saltan las leyes, en las cárceles, la tortura, la pena de muerte, las lapidaciones. Es una barbaridad en todas partes. Y me quiero referir a esto, que es muy importante que se tenga derecho a vivir, ¿no? Y luego, eso es lo primero. Es importante primero que se deje vivir a la gente. Primero, estas zonas llevan siglos saliendo de un colonialismo a otro. No fue por casualidad que las únicas partes ocupadas del mundo hasta ahora, en el mundo entero, no hay ocupaciones ni colonialismos, solo en Palestina, en Afganistán, en Irak, en países más bien islámicos y más que nada en países islámicos. Eso en sí genera mucha violencia. La violencia primero empieza cuando tú de repente estás sin patria, de repente estás en un país ocupado con tanques por todas las calles y el ocupante hace lo que le dé la gana contigo y tú no puedes hacer nada. Eso genera muchísima violencia. Si tú no garantizas ese techo de seguridad, y luego van a hablar del resto de derechos. Primero el techo, eso que abarca a todos. Y esto es lo que falta en esas zonas. Y luego en las zonas que están estables en el mundo árabe, qué casualidad, son las más retrógradas, pero por ser aliados del sistema occidental de Estados Unidos. Este es el problema, y la gente ahí no es tonta. Entonces, que se deje, que viva esos pueblos, que vivan en libertad, que elijan su futuro, su destino, para que puedan también llegar a separar el poder político del poder religioso, porque eso, en Europa, si se llegó a eso, fue después de muchos sacrificios, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y de otros, ¿no? Es decir, aquí se ha enseñado a respetar la vida humana, pero después de muchas barbaridades. ¿Quién puede olvidar las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial? Así que a veces sí, a mí me molesta el hecho de elegir un momento histórico y hablar, por ejemplo, que estamos ahora de enhorabuena, entonces todo el mundo tiene que andar con nuestro reloj occidental, también tiene que estar de enhorabuena y empezamos a dar lecciones. Y no es así. No es así, este es el problema. Hay que vivir ahí para ver la realidad pura y dura, día y noche, desde la mañana hasta la noche, lo que sufre la gente, para salir a veces para comprar la barra de pan. Bueno, si no hay más intervenciones, creo que estamos convocados a la 1:30 para una visita a la Medina. Robert, quizá... Bueno, no es... ¿Que solamente querías decir algo? Perdona. ¿Qué? Estamos bien. Rápida, pero bueno. Sí, era por el tema del feminismo islámico más reciente, más el estilo de Fátima Mernissi o Amina Boudud, y que siempre se ha establecido la diferencia entre mujeres musulmanas, mujeres cristianas, cuando también dentro del cristianismo, entre protestantes y católicos, hay mucha diferencia. De hecho, el feminismo europeo nace por protestantes. Y ya he leído en un par de artículos el paralelismo entre el feminismo protestante primerizo, ¿no? Y como relación o
que sería un feminismo paralelo al feminismo islámico actual, y era qué pensaba sobre esta relación que, bueno, aún siempre que lo he leído es un poco débil, ¿no? ¿Cuál era su opinión? Es que es un tema muy largo y bastante también complejo, porque digo que desde el movimiento feminista laico ve con recelos al feminismo islámico. Y yo creo que es injusto, tal como hubo, por ejemplo, el movimiento de mujeres teólogas en el cristianismo. Esto está bien porque así son las mejores para indagar en los textos sagrados, para hacer una lectura femenina de las religiones, algo que no se ha hecho. Esto está muy bien, y del Islam, que es fundamental. Entonces, yo no veo por qué tiene que ser solo un feminismo, aunque soy laica, pero hay que dejar que hay varios caminos, y más que nada, y se lo he dicho incluso a Nawal Saadawi, le he dicho, usted es mi maestra, pero voy a discrepar con usted, porque en realidad su discurso tan chocante, si tú empiezas a decirle al otro que tu discurso es arcaico, no es válido al islamista o al creyente en general, ya se acaba el diálogo, ya se acaba. Y él te va a decir, tú eres atea y punto. ¿Y qué vamos a conseguir? Yo opto por otro tipo de diálogo, otro tipo de búsqueda en los textos para resaltar y para mejorar las lecturas del Corán y de los versículos del Corán y de sus interpretaciones. Este es un trabajo que pueden hacer las feministas bien en Marruecos se hace, en Egipto, en Siria, en Irak, en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Está bien. Para esos tiempos. Ojo. No sé si había otra intervención ahí detrás. Entonces, Bueno, yo primero quería felicitarla, que me ha gustado muchísimo la conferencia y totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado y eso. Lo último, como no iba a intervenir, pero lo último que se acaba de comentar es que, por ejemplo, como si fuera la meta, ¿no? Es separar la religión de la política, como si fuera a hacer la solución, ¿no? No solamente para los derechos de la mujer, sino los derechos tanto de la mujer como del hombre. Y quería hacer un hincapié en una sola idea, que el contexto, tanto histórico como social, del mundo árabe no es el mismo contexto histórico-social del mundo occidental. Por tanto, por ejemplo, en el mundo occidental, la Iglesia siempre ha estado oprimiendo no solamente a la mujer, sino también al hombre. Ha estado ahí quitándole el derecho desde principios de la historia. El derecho a la enseñanza, el derecho siempre han sido los clérigos quienes tenían opción a estudiar y eso. Y siempre, como siempre, sale perjudicada la mujer, pero con la Iglesia, además, el hombre. En el Islam no ocurre lo mismo, porque los derechos de la mujer, el origen de los derechos de la mujer está en el mismo Islam. ¿Cuándo empieza la mujer a perder sus derechos en el Islam? Hay que tener en cuenta que ha habido una ruptura en la historia de los musulmanes, porque siempre a la hora de estudiar hay que diferenciar entre la historia del Islam y la historia de los musulmanes. En la historia de los musulmanes ha habido una primera ruptura, porque hubo muchísimas rupturas ya luego. La primera ruptura que hubo es en el año 41 de la Égira, 661 de la era cristiana, y cuando el régimen o el sistema de gobierno cambió en tiempos del profeta y de los califas ortodoxos había el sistema de Shura, ¿no? Y luego después de Ma'arakat Siffin, ¿no? Cambió el sistema cuando
cuando se hicieron con el gobierno los omeyas, ¿no? Los omeyas, el sistema político cambió totalmente y fue anunciado como anuncia el propio Muawiyah ibn Abi Sufyan, que era el primer, dice en unos, soy el último califa y el primer rey, pero él nunca fue un califa, siempre fue el primer rey de la dinastía omeya, ¿no? Ahí es cuando empieza a cambiar la historia de los musulmanes, ahí donde fue el primer cambio. No solamente la historia fue tergiversada, sino también la lengua. La lengua árabe empezó a ser utilizada para asentar las bases de aquel gobierno. Entonces, todos los significados han ido cambiando, han sido manipulados para asentar las bases de este gobierno. Si es de la mujer, ¿no? Y voy a eso de la mujer, entonces el Estado ha sido despótico. Todos sabemos que el gobierno omeya empezó con la espada y la sangre. Y hubo en la jurisprudencia islámica hubo una ley que se llama Sedd al-Dara'i' o clausura de recursos, sí, en la que fue confiscada lo que es la libertad de la mujer, a la enseñanza, al trabajo, a toda su libertad fue confiscada para protegerla, porque yo misma leí, como acaba de decir la compañera, que no me acuerdo dónde lo he leído, pero he leído una carta de uno de los reyes omeyas que enviaba a uno de sus gobernantes en un distrito, donde decía reclutar para nuestros palacios toda mujer bella, de tallo no sé qué y eso. Entonces, fue cuando la jurisprudencia sacó esta ley de Sedd al-Dara'i' o clausura de los recursos para proteger a la mujer. Y fue cuando la mujer fue devuelta a casa, encerrada en casa, para protegerla, porque recogían a mujeres que tenían sus casas, las recogían para los palacios de los omeyas, y ahí fue... pues nada más. Mañana más, ¿no? Muy bien. Bueno, Nada. pues ya está, ya hemos cumplido la hora y un poco más, pero y muy interesante para mí. Y a mí me interesa sobre todo el aspecto de la traducción. Y eso yo creo que el tema de traducidas... Esto es muy largo. Yo he traído eso una es. muestra. Sí. Para mí esto es decisivo, porque si con eso se puede desactivar el uso del Islam para imponer todo esto, se puede separar la Iglesia de la ley, ¿no? Porque utilizan la Iglesia como parte de la ley y dicen que la ley islámica